Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco de la cocina campechana. Una hora no nos va a dar y hay muchos platillos. Vamos a tratar de hablar como que de los platillos de origen prehispánico y luego de los platillos a lo que nosotros denominamos de la conquista o de la época colonial, que es lo más correcto, y a la parte que se conoce como la cocina de intramuros, que esa es la comida que nos distingue del resto de la península. Esa es la comida que es la más rica, por así decirlo, de Campeche. Voy a iniciar con esta frase, no lo digo yo siempre digo esto. Hasta. Si él lo dijo, tiene mucho peso, no lo digo yo, La cocina campechana goza fama justa de ser la mejor del país. Lo dijo José Vasconcelos, no lo dije yo. Y José Vasconcelos vivió en casi todos los estados del país. Y entonces, él decía esto, él probó la cocina campechana, se enamoró de la cocina campechana. ¿Pero de qué cocina campechana se enamoró? De esta cocina de intramuros, que aquí muy poca gente cada día la está haciendo, se está perdiendo. Pero bueno, vamos a hacer un poco de rescate a través de estas conferencias. La cocina mexicana es patrimonio y la cocina campechana también es patrimonio del Estado, obviamente, y la cocina nacional es patrimonio pues, de la humanidad. La UNESCO le confirió esto, debido a los modos, a las prácticas, a la cohesión social y a la sustentabilidad. La gastronomía está inmersa en los ciclos de vida. Estos ciclos de vida se dividen en dos, ciclos de vida anuales y ciclos de vida del hombre. Estos están inmersos, los primeros, en el almanaque. Todas las festividades que nosotros tenemos, 1 de enero, el Día de Reyes, todo lo que está en un almanaque que se festeja de carácter nacional o internacional y que involucra comer. Día de Reyes, la rosca de Reyes, 2 de febrero, tus tamales, para todo tenemos algo. Hasta para el Día de Muertos, si te mueres, también tienes tus tamales, tienes tu café, tienes chocolate, aunque sea un vaso con agua, pero tienes algo para comer. Y los ciclos de vida del hombre, yo digo, pues son los que tristemente a nadie le importan, nada más que a ti y a tu familia. Cuando te casas, cuando naces, cuando te divorcias, cuando te enamoran, todas esas festividades que son importantes de manera personal, que no tienen una relevancia más que para ti, para tu familia o para una comunidad determinada. Y están involucradas en las cuestiones religiosas y en los ritos y rituales. Toda la cocina es ritualista. Y quien no haya elaborado nunca en su vida un mole o un chilmole de manera tradicional, no me dejará mentir. Hacer estos platillos son religiosos. ¿En qué sentido? Porque lleva un trabajo elaborarlo. O hasta hacer un estofado tiene un trabajo. ¿Y qué nos decían las abuelitas? Si no lo haces así, no te queda. ¿Y qué crees? No lo hiciste así y no te quedó, no te quedó. Pues, tiene una forma religiosa de hacerse, ¿no? Y lo religioso o ritualista es por los pasos que se llevan. No tiene nada que ver con las cuestiones religiosas. Son como los aspectos para considerar a la gastronomía parte del patrimonio. Esto lo manda la UNESCO. Nosotros lo replicamos en el modelo para nombrar a la cocina campechana como parte del patrimonio. La cocina necesita 3 aspectos principales para ser considerada patrimonio. Es una cocina con historia, es una cocina de carácter popular y debió haberse gestado en la tradición religiosa de alguna de las culturas de Mesoamérica. La cocina de nuestros días tiene mucha historia, que es lo que vamos a hablar un poco. Es de carácter popular, aunque se haya puesto de moda. Actualmente ahora tú vas a una fiesta, sobre todo en la Ciudad de México y en algunos lugares muy en el país, dices, ahí vamos a dar una cena tradicional de alta cocina mexicana. Y te sirven un panuchito de este tamaño y te sirven un tamalito de este tamaño, pero es cocina una cocina gourmet. Nosotros lo hemos comido diario, ¿no? O casi diario. Para nosotros es algo común, es popular. De tradición religiosa, pues nosotros la cocina maya, aunque hay otros estados, pues tienen aztecas, totonacas y demás. La cocina campechana actual es rica por todos estos puntos que tiene a su favor, por la vegetación y la fauna, por la geografía e hidrografía, obviamente por la cultura maya, lo que llegó con la conquista, y tenemos esta parte de vinieron de otras tierras. Y si ven mis ojos chinos, precisamente es por eso, porque hemos agregado otras culturas a nuestra cocina. Tenemos cocina africana, tenemos cocina cubana, tenemos cocina china, obviamente hay productos que son de Asia, que han llegado a través del ganado de China y de otros procesos históricos que tenemos. Y bueno, tenemos cocina holandesa, tenemos comida francesa, italiana. Bien, los españoles que trajeron con ellos, principalmente cerdo, que
Dicen, no lo digo yo tampoco, los historiadores y los antropólogos que la conquista de México se debió a dos cosas. Uno, por la cuestión religiosa, por la cruz. Nuestras culturas conocían la cruz no como tormento, sino como puntos referentes para los puntos cardinales, y por eso nos conquistaron desde el punto de vista religioso. Y después, por el puerco. ¿Por qué? Porque había platillos que suenan un poco escandalosos que se preparaban con carne humana. Yo nunca he comido carne humana, la verdad, nunca, o no sé, nunca lo he comido. Pero los antropófagos que sí lo han hecho dicen que la carne humana tiene un sabor, lo más parecido a la carne humana es el puerco. Y yo creo que sí, porque actualmente hasta en cuestiones de ADN, los corazones los están haciendo los implantes de cerdo. Algunas cuestiones de órganos los están haciendo de ADN del cerdo. Entonces yo creo que sí puede ser esto cierto. Y un platillo que se hacía de esta manera era, por ejemplo, el pozole. El pozole es un platillo ritualista que no se comía en cualquier fecha como lo hacemos nosotros ahora. Se comía después de una guerra y era un platillo ritualista y se elaboraba principalmente con carne humana, de los caídos, es decir, de los que perdían la guerra o los que perdían algo, con ellos, con esa carne se sacrificaba, se preparaba el alimento, y nosotros pues obviamente lo sustituimos con el puerco. Ahí tenemos un ejemplo de un platillo que fue involucrando esto. Y nosotros pues en Campeche tenemos en la península pues, nuestra tradicional cochinita y nuestro lechón tostado. Y entonces hablamos de esta mezcla, que es lo que ha enriquecido nuestra gastronomía. Tenemos obviamente lo que heredamos de los mayas, que se conoce actualmente como cocina mestiza, y lo que trajeron los españoles, que se mezcla con lo maya, y nosotros le denominamos cocina criolla. Son diferentes. Lo maya con lo español genera lo mestizo, lo español y todo lo que ha llegado junto con ellos se conoce como criollo. La clasificación actual que tenemos de la cocina campechana es esta: cocina prehispánica maya. Ya no podemos hablar de cocina prehispánica, muy poco, ya muy pocos platillos son prehispánicos. Y si realmente hay platillos prehispánicos, la mayoría son bebidas que se siguen preparando de manera prehispánica. Hay técnicas que se heredaron de la cocina prehispánica, pero muy pocos se siguen haciendo. Inclusive hasta los tamales ya no son prehispánicos. El único que podría ser prehispánico, que ahorita vamos a hablar de eso, es el padre del pibipollo, o el que da origen al pibipollo. Pero pues los tamales ya no son prehispánicos. Se habla de cocina criolla o cocina mestiza. Vamos a hablar ahorita un poquito más de eso. ¿Por qué? Porque involucramos manteca, involucramos hojas de plátano y otros ingredientes como el puerco, obviamente, las especies, para darle mejor sabor. La cocina campechana tiene estos países o estas otras culturas que le han aportado mucho. La cocina árabe, vamos a ver al ratito que tenemos productos árabes y que mucha gente piensa que es tradicional y dice, y tú vas a los pueblos y dices, esto es maya. No, no es maya, esto es árabe. Perdóname, pero esto es árabe, ¿no? Tenemos cocina del Caribe, la cocina de ultramar que trajeron los piratas. No es que hayan traído o aportado, sino algunas técnicas y más que nada algunos productos que trajeron. La gastronomía asiática, más que gastronomía, artefactos. El globo del panadero tiene una significancia asiática. Nuestra tradicional freidora de pescado también tiene una influencia asiática. Y bueno, la clasificación actual: cocina del mar, que incluye los municipios de Campeche, Champotón y Carmen; cocina de los ríos, Palizada y Candelaria; Camino Real, Tenabo, Sechacán, Calquini y Campeche, la parte norte; región de los Chenes, que es el municipio de Jopelchen; región del Petén, municipio de Calakmul; y dejamos a Escárcega aparte. Y la gente me pregunta, ¿por qué Escárcega aparte? Porque ellos comen todo menos campechano. Si tú vas a Escárcega y preguntas cuál es el platillo más tradicional, te van a dar una empanada deliciosa de este tamaño, así gruesa, bien inflada, pero no es campechano, es de Veracruz, y lo preparan con quesillo, que nosotros decimos de hebra, que el nombre original es quesillo, y es lo que más comen ellos, es su platillo tradicional. Estuvimos en un concurso de gastronomía para esto, para identificar cuál era el platillo tradicional para ellos, y es el que la comunidad o el pueblo, el municipio lo identifica como su platillo tradicional. Quisiera hablar de todos los platillos que tengo dentro de la investigación, pero vamos a hablar como que de los más representativos. Todos reconocemos esto, todos los presentes, ¿sí? Seguro, porque he tenido público que no saben qué es esto, ni saben qué es esto. Bueno, el pescado ni lo conocen, o sea,
He tenido alumnos, pues doy clases, que en su vida han probado un frijol con puerco o en su vida han probado un puchero. Cuando doy la materia de cocina regional, vamos a hacer un estofado. Eso es francés, no, eso es campechano también. Obvio, el estofado original es francés. La cocina mestiza está sustentada en estos tres principales productos. Y es lo que permite que la cocina nacional sea nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Porque nuestra comida del día con día incluye, si no los tres, al menos, alguno de los tres productos. Siempre estamos comiendo tortillas, o estamos comiendo tamales, o estamos comiendo, si vas a un pueblo te dan atole, o te dan algún producto hecho a base de maíz, o te comes tu esquite, o te comes una mazorca asada. Si vas a la Ciudad de México, aquí no es tan común, pero en la Ciudad de México, Puebla, en otros estados del centro, te dan la mazorca asada y te la estás comiendo, o tu elote nada más hervido, con tu sal, tu manteca ni siquiera de lata, sino del vasito, ¿se acuerdan? Ibas al mercado y la comprabas, bueno, esa. Y el frijol, en toda casa mexicana, yo estoy seguro que por lo menos 6 días de la semana, por lo menos hay una olla de frijoles hervido, cabash, diríamos nosotros, con epazote o sin él, pero hay frijoles hervidos. Y los chiles, pues hasta allá el chile en el shampoo. Entonces, nosotros además, pues le hemos denominado la trilogía sagrada. La antropología lo denomina así, aunque hay otros investigadores dicen que también hay que involucrar las calabazas y otros productos. Bueno, a eso ya se le denomina la cocina de la milpa o la comida de la milpa, y bueno, tiene otra significancia. Pero la UNESCO reconoce estos tres productos principales como parte del patrimonio, y es lo que permite que sea también patrimonio cultural de la humanidad. Y el maíz, obviamente, nosotros somos hijos del maíz, ¿no? Hubo un comercial de Gruma que decía que somos hijos del maíz, y así es. Nosotros no concebimos, sobre todo las culturas mesoamericanas y la cultura maya, si vas a un pueblo, no conciben su vida sin la presencia del maíz. Yo creo que no creo que se llegue a desaparecer, salvo que no hagamos lo propio, con otras cuestiones ahí que no vienen al caso a hablar, pero sí hay que cuidar mucho la forma tradicional y original de estos productos, ¿no? La cultura maya incluía desde el origen de la creación del hombre al maíz hasta el día en que moría. Fray Diego de Landa decía en su relatoría de la península de Yucatán, decía que cuando la gente moría, los mayas morían, le ponían un bacal o le ponían un poco de masa que se hacía en los ojos para poder enterrar a la gente. Inclusive cuando nacían los niños, el cordón umbilical se cortaba con el bacal, no con un cuchillo o como se hace actualmente, sino con un bacal o un cuchillo de obsidiana. La cocina maya actual se clasifica de la siguiente manera: comida cotidiana, comida festiva, comida medicinal y comida ceremonial. Aquella comida ceremonial que solo se hace en rituales o para ciertas ceremonias y no se come, se le da a los bacap, se le da a los aluches o a los señores del monte, ¿sale? La comida cotidiana, pues lo que comemos día con día. La comida festiva, solo para las bodas, y en todas bodas hay relleno negro, cochinita, lechón, que bueno, eso no es maya, pero vamos a ver. La comida medicinal son todos los remedios. Tengo diabetes, toma tu agua de pomuché, ¿no? Ahorita, toma cáncer, hierve hojas de guanábana, y eso es parte de la comida medicinal, porque son bebidas, son tisanas. Y otros productos que te dan, ¿no? Que es que el hombre que ya no tiene, dale un calo de Bosch. Para todo tenemos. ¿No sabías eso, muchacho? Y estas son, hace rato nos preguntaron de las técnicas. Bueno, no son todas, o sea, debe de haber más, pero estas las que hemos logrado relatar o las que hemos inventariado. Son las técnicas de origen maya que todavía sobreviven y que se han adaptado. Solo una no es maya porque no había, bueno, ahí hay un pleito de historiadores y antropólogos que no vamos a entrar nosotros en ese pleito, y te voy a explicar cuál es. Pero bueno, putzil, que es el ahumado, así se dice en maya, putzil. Muktaan, esto ya lo probé, es delicioso, un poco raro. El muktaan es, agarran la tusa, en los pueblos agarran la tusa, así vivita, la sacrifican obviamente o la matan, la envuelven en masa y la ponen en las cenizas. Muktaan es cocer en cenizas. Cuando la envuelven en hoja de plátano, y ya cuando la hoja está seca totalmente y la masa se coció, quitan la masa y la masa se viene con todos los pelos o el cabello del animalito,
abren, se comen las vísceras inclusive y ya agregan alguna salsa de habanero, puede ser nada más el habanero con la tortilla y la sal así, o hacen alguna salsa y se come. Es delicioso, aunque no tenga sal y no tenga una preparación así, el ahumado y la forma de la cocción en la ceniza y el jugo de la misma, pues es una rata, tiene un sabor especial. El pok chuk, que el pok chuk lo relacionamos tristemente solo con el puerco, pero no, el pok chuk es la técnica de cocer en las brasas y se hace pok chuk de todo, de pescado, de venado, se hace de jaleb, se hace de chachalaca, o sea, de mil cosas se hace. El pok chuk es la técnica, no la cocción, pero decimos pok chuk, puerco, no. Sanchak es el hervido, y hay el platillo del sanchak también, pero hervir, así se dice en maya, sanchak, pero el sanchak es un hervido más especial, a diferencia del chakbil o chakbik, que es nada más cocido así, no lleva tanta no lleva tanta verdura, perdón, no lleva tanta especia, es nada más así como que hervido, así nada más. De ahí tenemos el pip o el pibil, el toxel, que es la cocción con las piedras. ¿Alguien ha comido toxel? ¿Sí? ¿Quién no conoce? A ver, esto sí es maya, para que vean, esto sí es maya. Y el sak o ksahal, que es la fritura. La fritura, los arqueólogos y antropólogos dicen que no existía en las culturas mesoamericanas, aunque hay algunos que dicen que sí, que la hacían del manatí, bueno, o de la manteca de cacao. No hay un registro realmente fidedigno, pero bueno, es importante para nosotros y obviamente tenemos aquí, es un panucho que se está friendo, pues se adaptó tanto a la cultura maya que ahora tiene un nombre, la técnica en maya, aunque no es de origen prehispánico. Me faltó inventariar aquí, ¿alguien ha probado el siptum? ¿Sí? Bueno, el siptum es parecido al pibil, nada más que cambia el animal con el que se prepara y es un animal específico. El siptum se prepara con el puerquito de monte y nada más se le pone sal, pimienta, a veces ni pimienta, solamente sal y ajo, y se tapa, se pone el puerquito directamente en las brasas y se tapa con hoja de pisote, de pichoy, la hoja de pisote es el animal de pichoy, y a veces con hoja de guayaba. Así se tapa y se cocina. Delicioso, delicioso. Pibil. Vamos a entrar en controversia. La cochinita pibil es campechana, no es campechana. Vamos a hablar de cocina yucateca, aunque a los yucatecos no les guste, porque todos somos yucatecos, y aunque no nos guste a nosotros, todos somos yucatecos, que pertenecemos a la península de Yucatán. Y tenemos cocina en común, que es la cocina maya. La cochinita pibil, la técnica es maya. El guiso no es maya, el guiso es posterior, llegó con la conquista. ¿Qué se hacía en pibil o en pi? Y se van a asustar. Eso sí está inventariado por los arqueólogos. Lo que más se comía en pibil, la iguana y el perro. ¿Por qué? Porque me decía un arqueólogo, el doctor Barrera, que en las zonas mayas donde han encontrado vestigios en los, ¿cómo le llaman ellos? Tiene un nombre especial, en los basureros, han encontrado mucho resto de huesos de perro, de venado obviamente, aunque el venado se reservaba un poco para ciertas festividades, pero muchos huesos de iguana, cocidos en alguna manera. La arqueología física no te puede decir, aquí esto se preparó en pibil, no lo pueden decir porque obviamente al paso del tiempo se va cambiando, ¿no? Y el puerco es lo que más se ha adaptado para la elaboración de esta técnica, pero también se hace en pibil, hablaba yo hace rato, el elote, el pibinal. ¿Quién ha comido un pibinal? Pero sí, el pibinal se está perdiendo, es una técnica también que hay que rescatar. Nosotros, maya es esto. Luego vamos a ver otro platillo muy parecido, que es diferente, pero es parecido. Chilmole también, es un mole más desleído o más aguado, diferente a los moles del centro del país y del norte del país, pero es un mole que pica mucho. Yo no sé por qué vas al mercado y dices, ¿chilmole que pique o que no pique? No, señores, el chilmole debe de picar, porque es de chiles. ¿De dónde es más? Nosotros decimos el yucateco, pero sí hay registros, históricos que esta técnica o esta forma de cocinar más bien viene de la región de Tabasco, Campeche, y llega hasta una parte de Yucatán. No es tan peninsular, aunque se hace ya en toda la península, pero sí hay registros que se consumía más en Tabasco, en la parte que está más pegada a nosotros, y en Campeche. Los panuchos no son
no son mestizos, sino son criollos, pero lo metí aquí porque está elaborado con un producto que es el maíz. No son tan antiguos, hablábamos hace rato de que la fritura no existía en la época prehispánica, pero son uno de los más representativos y emblemáticos de nuestros platillos en Campeche. Y tenemos esa diferenciación porque somos tan campechanos que llevamos la contraria a los yucatecos, y nuestro panucho es suave y se esponja. El de ellos es una tostada y nosotros le llamamos es un sincronizado. Y si tú vas a Ciudad del Carmen o si vas hacia Candelaria y Palizada, le dicen, ¿cómo le dicen? Suaves, suaves, y no son como los nuestros, ahí son unas cosotototas así. El otro día fui a Champotón, vi un panucho de este tamaño, le digo, ay, dime 2 panuchos, se queda el muchacho, 2 panuchos, digo, sí, dime 2 panuchos, no, pues dame uno, dije, ya si no me lleno, me están panuchos, digo, bueno, delicioso de relleno negro. Los platillos, aquí vamos a hablar de este platillo. Los platillos de nuestras ofrendas tienen origen, en su mayoría, de origen prehispánico, en especial este producto. Este no es prehispánico, este es mestizo. Nosotros tendríamos que hablar del nohuajo, que es el tamal prehispánico. Este tamal sí sigue siendo prehispánico, no lleva manteca, se hace de masa, se envuelve con hoja de maíz y se rellena exclusivamente con pepita y ixpelón, perdón. Solamente con eso, y algunos lugares le ponen calabaza. Y es un platillo que casi no se come porque se considera ceremonial, aunque en algunos lugares sí se permite que la gente lo coma, pero casi siempre es ceremonial o de ofrenda. Y es el que se pone para el mamanchac o el chac-chac, para invocar a los señores de los 4 puntos cardinales y pedir permiso para la cosecha y luego la siembra y luego para la cosecha. Este es el platillo que nosotros deberíamos de defender, el nohuajo, y no tanto el pibipollo. Obviamente, pues, yo he probado el nohuajo, tiene un sabor pues muy simple, porque no lleva tanto condimento como el pibipollo, que le pones 20,000 cosas y te inflamas y todo por todo lo que lleva, pero es el platillo más original prehispánico. Este sí es uno de los pocos platillos prehispánicos, se hace de la misma manera. Aquí lo tenemos, y aquí, ¿es pibipollo o mukbipollo? ¿Cómo vamos a decir? Lo correcto son las dos. Yo digo, los yucatecos son muy así de, es que mukbipollo. No. Nosotros nos referimos a la técnica, ellos se refieren al platillo. Muk, enterrar o sepultar, y bip, torcer o revolver. Las dos son mukbil, y significa que ha sido o que debe ser enterrado. Eso significa en la palabra de Yucatán, mukbipollo. Nosotros le decimos pibipollo, pero hacemos la usanza a la preparación, no a la técnica. El xochochen o jochoch, que ya casi no se come, es delicioso. Y aquí vamos a hablar de un producto aquí que se ve que es un chile habanero. Yo les digo algo, nosotros somos muy orgullosos del chile habanero y no deberíamos de estar tan orgullosos del chile habanero. El chile que deberíamos defender, porque ese es el original de la península, es el amash o el mashito. Ese es el chile original maya. El chile habanero es una adaptación de es como un hijo del mash. La cocina criolla. Aquí, esto me gustaría que lo lean, porque sé que se le va a venir a la mente a mucha gente esta memoria. No sé si aquí los jóvenes, digo, porque le tocó esto. Pues les voy a decir una cosa, yo cuando era niño, pues nosotros vivíamos en San Román, mi abuelo era el dueño de la panadería de Laurel, y vivíamos en San Román, y mi mamá y mi papá comían campechanamente, religiosamente esto. Yo odiaba, lo puedo decir, odiaba los domingos, digo, puchero, no quiero puchero. Ahora digo, ¿cuándo me hace puchero? No lo pido, ¿no? Aunque no sea domingo, yo quiero puchero. Esto es la manera tradicional como se comía. Tiene una forma o una razón de ser. No había refrigeradores y por eso se comían las carnes en determinados días, porque eran los días de las matanzas. Y entonces después, antes de que se descomponga, hazte algo con esto, porque si no, por eso se come así. Tiene su razón de ser. Quien mejor lo ha explicado es el maestro Delio Carrillo, en un libro que tiene. Ahí tiene toda una explicación muy interesante de por qué los días de la semana. Bueno, ese es un extracto de su libro. Y el puchero tradicional, como nosotros tenemos, se come de esta manera.
Sota, porque el caldo va aparte, con el arroz y el fideo. Caballo, las verduras van aparte y hay quienes hacen el puch o se lo comen así completo. Y el rey es la carne, así. Y se hace de 3 carnes, aunque hay diferentes pucheros. Más adelante vamos a ver cuáles existen. Ahora aquí está. El puchero. Del puchero es una comida tan vasta que te quedan... Y bueno, también las mamás y las abuelas sobre todo son un poco exageradas para cocinar a veces. Y puchero lo comes el domingo y lo comes el lunes y lo sigues comiendo. Y bueno, y para innovar, las mujeres para innovar hacían esto, el puch. Y del puch sale el panuchón. Y si te queda la carne de res, haces tu ropa vieja, lo desayunes o lo cenas o lo comes. Y del puch o de la carne haces tu pan relleno. Y si no, haces tu costrada de arroz. Delicioso. Pavo en escabeche. Si tú vas a Calquini, las mestizas te dicen que es maya. Y no, no es maya. El escabeche es una técnica de origen árabe que los españoles nos trajeron a nosotros. Y en la península se diferencia escabeche blanco y escabeche árabe. Hasta el nombre lo dice, escabeche árabe, pero la gente piensa que es maya o que es de la época prehispánica. Y era un platillo festivo. Hace 20 años, vamos a decirlo, 30 años, si tú ibas a una boda, a un bautizo, a unos 15 años, te daban esto, ¿o no? Y sufríamos porque con el calor que hace en Campeche se echaba a perder y sufría. Y olía y esto ya se está echando a perder. Y te daban tus yemitas rellenas de escabeche, y ahora se está retomando, pero era un platillo festivo. Aunque se comía, no te voy a decir que diario, pero sí se consideraba, como un platillo para 15 años, para bodas, era lo que te daban. El relleno negro, vimos hace rato la diferenciación del chilmole. El chilmole ese sí es prehispánico, la pasta también es uno de los pocos platillos prehispánicos que tenemos, y el relleno negro es criollo. Y el relleno negro tiene muchos posibles orígenes, o sea, español adaptado por del origen del relleno de los árabes, de un maché, o sea, tiene muchos posibles orígenes. Y diferenciamos 2 tipos de relleno, el relleno negro y el relleno blanco. El relleno blanco original lleva la col de masa, no de papa, pero nosotros somos tan finos, yo tengo que decir eso, y eso creo que la gente que vive, al menos en los barrios tradicionales de Campeche, la comida original campechana es muy refinada. Por eso se sustituyó el col de masa por papa, para darle un sabor más especial. Y se diferencia con el tang, que es el que se hace de harina, y está la col, que es el que se hace de masa, y luego está el que es de papa. Son esos 3. A mí, ¿cuál me gusta más? Pues yo soy amante de la papa, pero me como, me encanta, así con el chilmole encima, con el chiltomate encima y habanero, es delicioso. El relleno de esto, ¿qué lleva? A ver, pasitas, aceitunas, alcaparras. Si tú vas a un país árabe, es un relleno árabe. Obviamente no le ponen puerco, porque ellos no comen puerco, para ellos es pecado, vamos a decirlo así. Se hace con cordero, con ternera o con res, si son de bajos recursos, casi todo lo hacen con cordero. Pero el relleno que nosotros le metemos al pavo, porque se debe de hacer de pavo o de gallina, no de pollo, como lo hacen actualmente, porque sabe diferente, sabe diferente. Es un relleno árabe, ¿vale? Obviamente que los españoles nos trajeron. Es importante recordar que el tipo de conquista que nos llegó de España tuvo una conquista de los árabes que duró 8 siglos. Entonces todo su bagaje gastronómico, de lenguaje, de ciencia, de matemáticas y demás, nos llegó también con ellos, ¿no? Las palabras, el alquíbertos. Frijol con puerco es un platillo adaptado, solo se comía el frijol, se le echaban... ¿Alguien sí recuerda? ¿Y quién me va a decir ese nombre? Las bolitas de masa. ¿Cómo se llama ese platillo? Oroch, muy bien. Ese sí es una adaptación. Se le involucra la carne de puerco. Y hay lugares donde le ponen no solo puerco, le ponen chicharrón. Le ponen... he encontrado recetarios donde le ponen tocino y donde le ponen jamón serrano. Si nosotros nos vamos a Brasil, tenemos un igualito que se llama feijoada. Sabe igual, nada más que ellos sí le ponen chorizo y le ponen el tocino, pero es muy parecido. Sí, sería un potaje, exactamente, sería un potaje. Sanchac, hablamos hace rato, y el chocolomo, que son comidas
muy fuertes y pesadas. El chocolomo los sábados, en la tarde, después de jugar lotería. Esto se ha perdido. A mí me tocó todavía, yo digo, a lo mejor a los jóvenes, ¿no? Pero a mí, mi familia del centro, comíamos esto en las tardes, sudabas. Yo le digo, no hagas comida. Yo le digo a mamá, no hagas caldo, hace mucho calor. Te lo comes, me lo como. Pero te hace sudar, ¿no? Mondongo, ¿de dónde creen que es el mondongo? No lo lean. ¿De dónde creen que es el mondongo? Dice, ay, español. El mondongo viene desde África. Estaba yo dando precisamente igual una conferencia como este día y se para un negrito y me dice, ese platillo no es español. Digo, ay, ¿cómo que no es español? Digo, ese platillo es africano. Y me saca el hombre una historia y me explica y todo, dije, wow. Y ese dato lo puse, viene, y él me dijo que viene del Congo. Posiblemente tenga otros vertientes, pero viene desde el Congo. Y lo preparan muy parecido al nuestro, ¿no? Obviamente ellos no le ponen achiote porque ahí no hay vija, no le ponen achiote. Y por favor, yo sé que somos yucatecos, pero el mondongo original no lleva algunos ingredientes que a veces le ponemos. ¿Cuál me gusta más a mí? El andaluz. Yo le prefiero poner su garbancito, su tocinito, su papita. No me gusta con aceitunas, a eso me refiero, porque no me gustan las aceitunas, pero hay quienes se las ponen, ¿no? Y su chile habanero, obviamente. Y era un platillo para curar crudas, y lo comíamos en las sombrillas en el mercado los domingos. También me tocó, pero estaba yo gordito. Religiosamente, los sábados y los domingos a comer tu mondongo al mercado. Aunque hay quienes prefieren el cabic, que es más simple, ¿no? Los dos son ricos, pero a mí el que más me gusta es al andaluz. Se le pone todas sus guarniciones o tropezones, como le dicen, o tropiezos, que dicen en España. Bueno, aquí vemos la historia. Mondongo significa tripa y proviene del Lingala, que es de África, y también del Munukutuba, Mundungus, eso es lo que me explicó este chico, que venía del Congo, que significa esclavo. Hay otra vertiente que dice que viene, obviamente, de España, que se elabora con callos o pancita y pues al estilo andaluz. ¿Cómo llega a España? Este hombre me explicó cómo llega a España y tiene mucha razón, me dice. Recuerda que África está unida a España por Ceuta y Melilla. Entonces llega desde África por Ceuta y Melilla a España. Y de España, en esta región que está cerca de Andalucía, o que llegó hasta Andalucía por la conquista árabe, pues, llega después a ustedes a México. Y ustedes le pusieron achiote, porque a nosotros a todos le ponemos achiote. Bien, el estofado de gallina tan rico, y que del estofado se hacen hojaldras que ya casi no se hacen. Fíjense, yo no sé por qué. La hojaldra rellena, en el laurel las hacían. Sí, deliciosas. Y se hacen panes también rellenos de estofado, o sea, delicioso. Obviamente la técnica de estofado, aquí no vamos a entrar en controversia, la técnica es ítalo-francesa y nos llega a nosotros, obviamente por los españoles, aunque también recuerden que tuvimos en México se caracterizan 3 periodos de afrancesamiento y posiblemente este platillo haya venido o haya llegado a nosotros o se haya consolidado en el último periodo de afrancesamiento. Esto es de comida de intramuros, son platillos de intramuros que no se conocen fuera de intramuros y que obviamente en algunos pueblos no los conocen porque no les llegó a ellos. El jamón claveteado, delicioso el jamón claveteado. El jamón claveteado viene del Caribe o tiene una influencia caribeña. Por favor, yo siempre lo digo cuando lo enseño, no se hace con refresco de cola, se hace con Jerez o con Oporto. Por favor, no le pongan Coca-Cola, en serio, no se hace así. Se hace con Jerez o con Oporto y he encontrado recetarios que le dicen vino moscatel también. Ok, bueno, vino moscatel todavía lo acepto, pero no Coca-Cola ni Pepsi. Y ahora dicen, para que esté light le pongo Coca Light. No, tampoco. Se hace con vino. Se hace con vino y para darle lo dulce se hace con un caramelo, que es lo que le da el color. Así se hace tradicionalmente. No se hacía con jamón, se hacía con pierna enjamonada. No se hacía con el jamón que nosotros vamos y compramos en el súper. Se hacía con pierna enjamonada y era el sabor diferente. Bueno, se ha adaptado. A veces no lo hacen con el mejor jamón, tampoco, ¿verdad? Pero hace rato dije, la comida campechana es muy especial. La verdad, nosotros como campechanos sabemos comer, no valoramos nuestra comida. Por eso Vasconcelos decía que era la mejor comida del país, porque el campechano comía bien, comía muy rico. Posiblemente llega con el proceso de los intercambios del Caribe por las azucareras. Y con ellos llega parte también de la costumbre de tomar vinos, que también fue una aportación de la cocina de ultramar,
pero se llega a consolidar en el siglo XVIII, aunque hay registros que posiblemente se haya empezado a hacer en Campeche o en la península en el siglo XVII. Queso relleno. Es yucateco, dicen ellos. Ok, ahorita vamos a ver, tiene mucha historia, Ahora, yo puedo decir, por registros históricos, puedo decir que es más posible que se haya hecho por primera vez en Campeche que en Mérida o en Yucatán. Porque si hay registros en libros de historia de los barcos, ¿cómo se llama? De los puertos, que el queso holandés, porque hay un registro de los productos que se metían, de hecho hay un libro en el Instituto Campechano del maestro Damián, que es historiador, donde está todos los registros, y el queso de bola está registrado o está inventariado que primero entró a Campeche. Primero entró a Campeche. Durante me parece que lo puso él en época de el segundo periodo de afrancesamiento, me parece que fue en ese periodo. Y primero entró a Campeche y posiblemente se haya elaborado primero en Campeche y luego se haya difundido a otras partes de la península cuando se cambia de Campeche a Cizal, el puerto, obviamente, posiblemente. Y también tiene una posible origen del Caribe. Ahora, esta parte no me tocó a mí investigarla, sino esta es una aportación del doctor José Manuel Alcocer, que viene desde aquí, desde el siglo XVIII. Su nombre original es Greyshera, viene también, obviamente, desde Holanda, tiene una influencia inglesa, tiene varios orígenes. Aquí tenemos otra parte, hasta que llega a nuestra región y nosotros lo hemos adaptado, ¿no? Y ahorita ya no solo se hace de carne, sino también hay de camarón. En Yucatán lo están empezando a hacer de camarón, sabe bueno, no es ni fuerte el sabor, pero lo están haciendo de camarón también, sabe rico. Y también, como el relleno blanco, si se dan cuenta, es una adaptación, también lleva su col y se puede acompañar con col, con tan o con puré de papa. Hablábamos de eso hace rato, que es una adaptación. En la cocina de Intramuros, que es la parte de la cocina del centro, del centro histórico, se empieza a adaptar cuando empiezan a llegar barcos de Holanda que traían inclusive vinos, porque hay registros que se han encontrado en el centro histórico de botellas de vinos que venían de Holanda, hay registros en los navíos, y se empieza a adaptar esa influencia o la mezcla, la fusión que tenemos de este país o de estos países que llegaron obviamente en esta época que éramos puerto, y fue adaptándose de pasar a una col de masa de maíz a una de harina, a llegar a una que era de papa, y que también se preparaba con una mantequilla especial, que nosotros sabemos cuál es, que es la mantequilla de lata, ¿no? O sea, que es la que más se consume, que es deliciosa. Muchos campechanos, y tenemos ilustres campechanos que viven en la Ciudad de México, hicieron adaptaciones y cuando regresaban traían otras aportaciones. Hay recetarios que, por ejemplo, salmón, digo, bueno, en Campeche, ¿en dónde saca salmón, no? Pero hay gente que venía de México y hacía luego sus recetarios, las cocineras hacían sus recetarios, incluían otros productos. El kiwi, pues el kiwi es árabe, libanés, se mueren los árabes si lo prueban, ¿verdad? Porque ellos no comen puerco, ni lo fríen en manteca de puerco, como se hace con aceite. Sin embargo, sí hay casas que lo hacen de forma tradicional libanesa, y hay un restaurante que está en el Malecón, no recuerdo cómo se llama, que lo hacen de esa manera tradicional y le ponen piñones y todo. Nosotros ni piñones le ponemos porque son carísimos, ni lo freímos con aceite de oliva como se debe de freír, pero sí tenemos la forma y adaptamos. ¿Cuáles son mejores? Pues yo he comido los dos me gustan, pero prefiero este. Y para mí, no sé para ustedes, pero para mí el kiwi era un platillo de playa. Yo siempre lo he dicho. Vas a la playa y vas a la quivera con su vitrina y se te antoja. Yo fui un kiwi y me recuerdo a la playa cuando era yo niño. Ahí Playa Bonita, que era la playa más. Y esos no los hacen aquí, los traen creo que de Calquiní, me parece. Los traen de Calquiní. Okay. Y existen 3 tipos de kiwis. Está que es el kipi bola o una adaptación del kipi bola, está el kipi charola y está el kipi crudo. Nosotros hacemos 2, el kipi bola y el kipi de charola. El crudo no, porque tenemos eso de que la carne cruda, pero bueno. Y lo más reciente que he visto que se ha hecho con el kiwi es el kiwi relleno de queso de Dan o queso de bola, ¿no? Respeto, a mí no me gusta, pero respeto para todos, para toda gente hay gustos diferentes, ¿no? Inclusive la salsa con la que se rellena, es una pequeña ensalada realmente con la que se rellena, es un encurtido que también es árabe, pero nosotros pensamos que es
Sí, que local. Y lo hemos adaptado. Yo digo, es como con el sushi, si un japonés llega a venir a probar su sushi de cochinita pibil que hemos hecho, primero no lo va a querer comer, nos los va a aventar en la cara. Sí, mira, hay sushi hasta de arrachera, hay sushi hasta con doritos. O sea, ayer hablábamos de la innovación, esos son los no de la innovación, pero bueno, para el paladar, bienvenido, ¿no? Bueno, este es el kiwi de nosotros. No se hace con cordero ni con ternera como lo hacen en los países árabes, se hace con carne de puerco, y hay quienes hacen puerco y res, lo mezclan. No le ponemos los piñones como lo lleva originalmente, no lo freímos en aceite de oliva, inclusive hay algo que yo he notado, a mí me tocó todavía llegar a probar kiwis que llevaban hierbabuena, ya no les están poniendo la hierbabuena, y antes llevaban hierbabuena, y bueno, pues la moda, ahora pues rellenos de queso. Y también hay algunos que los hacen de camarón, los hacen de pescado o camarón. Sí, hay recetas antiguas que están hechos con camarón y pescado. Hay unos que son más chiquitos y que tienen un color más diferente. Esos, para darles la crocantez, les ponen harina de maíz y por eso cambia el color. Lechón tostado. Del origen de este platillo, no como lo hacemos nosotros, pero un platillo más original viene de la región de Castilla, de España. Obviamente, como nosotros lo comemos, viene de la región de Cuba. Ahí hay una cuestión histórica, ¿no? Pero me fui un poco más atrás. La forma de elaborarlo es de los griegos. Los griegos lo hacen, si tú vas y comes un lechón tostado en Grecia, te sabe exactamente igual a nuestro lechón tostado. Exactamente igual. Nada más que ellos lo hacen al espetón. ¿Qué es el espetón? Lo ponen en un palito y lo están girando. Pero su marinado es muy parecido al de nosotros. De Grecia pasa a los romanos, porque los romanos le copiaron todo a los griegos y los romanos dominan España y España tiene todos sus jamones gracias a los romanos y bueno, todos sus platillos. Llega a nosotros, en Cuba llega, se adapta, se modifica y obviamente por el Caribe nos llega a nosotros. Y es lo que conocemos, ¿no? La pierna de lechón. Originalmente se hacía con lechón. Yo no sé en qué momento, si no lo sé, en qué momento dejamos de concebir que un lechón es algo así a un puerco. El nombre lo dice, lechón, y hay recetarios antiguos que dice lechón de 4 kilos, de 5 kilos. El sabor es totalmente diferente. Algún día pidan un lechón tostado, pero con lechón. Y les va a saber diferente. El sabor es más delicado, más gourmet, diría. Es un sabor más delicado. Los griegos lo hacen así, con lechón. Es un lechoncito, un puerquito de este tamaño. Para la boda, son 500 personas. Otro platillo emblemático de la cocina de pescados y mariscos son los camarones al coco. No son tan antiguos como nosotros pudiéramos llegar a pensar, son muy recientes. Esta es una aportación, aquí lo tengo, de Lolina Echeverría. Ella siempre defiende esto, que es una de ellos. Bueno, según ella me cuenta, donde se hicieron por primera vez fue en el restaurante El 303, donde el dueño era don Carmito Buenfil. El chef que lo hizo por primera vez es Ricardo Pastrana, que todavía vive, me dice ella. Creo que vive en Miami. Ahí está, él fue quien lo trajo. Y bueno, se adaptó a nuestra cocina y nosotros vamos y dice, es un Gerber. No es un Gerber, es un chutney, dude. Es un chutney. Dice, es un puré, tampoco es un puré, es un chutney. Así se llama, chutney, porque es la fruta que se fríe con un poco de mantequilla, se carameliza con azúcar, las especias y debe de llevar un medio ácido. El original se lleva o jugo de limón o un poco de vinagre. Nuestro emblemático pan de cazón tiene muchos posibles orígenes. Primero, no es yucateco, eso queda claro, por favor, eso sí lo tenemos que defender. ¿Saben qué pasó? Que antes de que nosotros nombráramos la cocina campechana patrimonio, un año antes, la cocina yucateca lo hizo. Ellos no tienen expediente histórico, ellos tienen un inventario de recetas y dentro de sus recetas pusieron que el pan de cazón es yucateco. Además, una de las chefs top en su momento del conservatorio es yucateca y es como que en su momento fue como muy líder de la gastronomía mexicana. Ella hizo el primer Larousse de la cocina mexicana, inclusive es la chef Alicia Gironella. Vivía en Yucatán, ni siquiera es yucateca, es de padres italianos en Yucatán, pero bueno, y ella puso que es yucateco. Entonces mucha gente piensa que es de ahí y por eso lo inventaron ellos. Ahora,
Tiene muchos orígenes. Primero, la tortilla no se comía en la península, ¿eh? La tortilla llega después de la conquista a la península. Y hace un año, o ¿cuándo fue lo de los guías de turistas que vinieron? Hace 2 años. Hubo un guía de turista, no recuerdo su nombre, que sabe mucho de maya, y decía que no, que sí, que hay registros. Bueno, yo nunca me quedo con la duda. Me fui a la UAM, en la Ciudad de México, con una amiga que es historiadora, y me dijo lo mismo. No había tortilla en la península de Yucatán. La península de Yucatán llegó la tortilla después de la conquista. Posiblemente se hacían bolas de masa, eso sí, los queyenes, así se llamaban, a lo mejor bolas de masa, y se le ponía algún tipo de pescado, no guisado como nosotros lo conocemos, a lo mejor era el cazón nada más servido o el pescado nada más servido, y se comía con frijol. Es lo más que se puede hacer, y serían los antecedentes del pan de cazón. Este pan de cazón, como nosotros lo conocemos tal cual, tiene influencia caribeña y tiene influencia francesa. El sofrito es una mezcla de la cocina negra con el refinamiento francés. El chiltomate evolucionó de una salsa hervida que hacían los mayas, que era poner el tomate y hasta que solito se deshaciera, así se hacía originalmente. No se freía, no llevaba chile habanero, usaba sal, obviamente, no llevaba cebolla, porque la cebolla tampoco se consumía, eran otros tipos de cebolla que no tienen el sabor que tiene la cebolla que consumimos, porque no había muchas cebollas en América. Entonces se fue adaptando, y el chiltomate que nosotros conocemos tiene influencia caribeña, y esta influencia caribeña a su vez tiene influencia africana y francesa. ¿De qué siglo es? Posiblemente el siglo XVII y XVIII también. ¿Qué es campechano? Sí, hay registros de historiadores que vamos a ver. En el siglo XIX, Desiré de Charnay lo menciona en Campeche, nunca dice Yucatán. Vasconcelos también lo incluye, y está registrado por otros historiadores que se come en Campeche, nunca que se comía en Yucatán. Se prepara con estos tipos de cazón, canguay o caguay, tuctún, tutum o sutut, pech, cornúa o jaquetón. Era parecido al pan de España o de Europa, más bien, le llamaban así, y la tortilla para ellos era el pan. Entonces por eso se llama pan de cazón, porque la tortilla fue identificada por los españoles como un pan, que no es un pan, es una tortilla, es lo más propio, pero ellos le dan un pan. Inclusive, si tú lees relatorías de la época de la conquista, dicen los panes o bollos, y se refieren a tamales. También los tamales fueron denominados así. Ahora, ¿qué es lo más rico del pan de cazón? La salsa, el jitomate. Si no hay un buen jitomate, y sí hay que hervir el tomate y luego hay que licuarlo y freírlo, porque le cambia el sabor totalmente. Yo lo he hecho así, solo licuado y frito, y no queda igual, no queda igual. Por flojo lo he hecho y no queda igual. Hay que hervirlo. No, lleva manteca. Que ella dijo, es algo que se me estaba pasando, dijo, yo le pongo aceite de oliva. Hay un pleito de ¿cómo se come? Si es hervido o si es con el cazón guisado o asado. Eso. Hay diferentes recetas. Esto va a la cocina de la siguiente forma. La gente que estaba en los barrios tradicionales, ellos comían más refinado. La gente que no estaba, inclusive dentro de intramuros, comía diferente. Y las dos versiones son, no puedo decir, este es el original, no. Las dos versiones son las que se comen y se tienen que reconocer como las originales. Porque la gente que no vivía dentro de los barrios de lo que era intramuros y que no tenía acceso al aceite de oliva, por así decirlo, o a los vinos, lo preparaba hervido y nada más mezclaba con el frijol. O sea, la gente que estaba dentro, ellos sí lo fueron refinando. Ahora, es ese refinamiento que hace que la cocina campechana sea espectacular, créanme.